Bien, déjelo ahí, no quiero conversar con usted hoy. Mientras el colega, amigo y colaborador del programa, Daniel Gaste, saca las fotos pertinentes, estamos hablando con Cristian, que es el secretario general, de esto que se ha dado a llamar UDOCBA, Unión Docentes Buenos Aires. Y hubo una invitación, porque cada aniversario no solamente es un año que corre, sino que hay una historia también que ocurre. ¿Y qué significa este aniversario para la gente de UDOCBA? Para nosotros es un hecho muy importante para todos los docentes afiliados al gremio, dado que a partir de este año, ya hace un año que estamos instalados en el distrito, y eso nos está permitiendo tener una mejor llegada a todos los compañeros en las distintas escuelas. Nos está permitiendo poder visitar las escuelas con más frecuencia, nos está permitiendo además tener una relación totalmente directa con lo que sería la Secretaría de Asuntos Docentes, como así también una relación directa con lo que sería sede de inspectores y con todos los inspectores de las distintas áreas y los distintos niveles que tenemos acá en Ituzaingó. Nosotros somos un gremio que hace 15 años que está funcionando. Nuestro secretario general es Miguel Ángel Díaz. UDOCBA es un gremio que está enrolado en la CGT y nuestro secretario general es el secretario de Políticas Educativas de CGT a nivel nacional. Como bien le dije antes, es un gremio que tiene 15 años, el año pasado festejamos los 15 años, y para nosotros es un honor y un orgullo que hayan pensado en nosotros para empezar a funcionar dentro del distrito. Ajá. Y funcionar en un distrito tiene sus cuestiones, porque estamos permanentemente ligados a lo que es la provincia de Buenos Aires, a lo que es la gobernación. ¿Cómo se trabaja en un distrito con el ámbito docente, ¿no? Con los compañeros docentes? Nosotros fundamentalmente lo que hacemos dentro del distrito, como le había comentado anteriormente, son visitas a escuelas donde cada docente nos transmite cuáles son sus problemáticas, las problemáticas propias de cada comunidad educativa en donde trabaja, y nosotros dentro de nuestras posibilidades concurrimos a las escuelas para darles una mano, darle asesoramiento. A su vez nosotros hacemos asambleas ordinarias y extraordinarias en todos los meses. Las asambleas son 2 o 3 asambleas en el mes, donde se tratan todas las problemáticas que surgen en las escuelas y todas las acciones que el gremio está llevando a cabo a nivel provincial. Vale recordar que nosotros somos un gremio únicamente, trabajamos a nivel provincial, no trabajamos a nivel nacional. A nivel nacional todos nuestros reclamos se realizan mediante CGT. Ajá, perfecto, porque pertenecen a la CGT, que otros gremios, por ejemplo, pertenecen a la CTA, ¿no? O sea, el tema es importante, dónde se va centralizando, para también ver cómo se hacen los diferentes reclamos y las diferentes soluciones posibles que puedan tener. Fundamentalmente en lo que es el ámbito de educación en la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos 2 grupos o 2 frentes, por así decirlo. Por un lado se encuentra el frente gremial, que es FEP, SUTEBA, UDA, AMET y SADOP. Claro, y por otro lado nos encontramos los afiliados a UDOCBA. Estamos ideológicamente en algunos aspectos en veredas diferentes, lamentablemente. Y eso es una de las cosas que lleva a que los docentes no lleguemos a lograr todos los reclamos que nosotros estamos proponiendo. Hoy por hoy, dentro de lo que es provincia de Buenos Aires, estamos en una situación sumamente compleja, sumamente delicada, y esto es algo que pareciera ser como que los medios
y la gente no está informada. Entonces lo que me gustaría más o menos es explicarle cuál es la situación de la provincia de Buenos Aires hoy. Es un tema de la provincia de Buenos Aires porque evidentemente lo único que a nosotros nos queda es el tema de que bueno, hay un paro de docentes y nada más. No sabemos, siempre lo hablamos con los compañeros de SUTEBA, con la gente de la FEP, que son con los que más contacto tenemos dentro de Ituzaingó, y siempre está este tema como que hay desinformación de la problemática real que vive el docente. La provincia de Buenos Aires está bien, es importante, pero siempre se mezcla a nivel nacional el tema. Bueno, entonces me parece que ya que somos todos docentes, me gustaría hacer un desarrollo de cómo es la situación en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, el principal problema que tenemos los docentes es que el 50% de nuestro sueldo, es en negro. ¿Sí? Es un tema que nosotros desde UDOCUA lo venimos reclamando en las paritarias año tras año. El 50% de nuestro sueldo es en negro y eso es algo que la gente desconoce por completo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros fundamentalmente estamos reclamando esto, ¿por qué? Porque al tener el 50% de nuestro sueldo en negro, toda la antigüedad que impacta directamente en el básico, cuando una persona tiene 20 años de servicio, tiene el 100% de antigüedad, entonces no se ve reflejada esa diferencia que tendría que tener. ¿Y qué pasa? Termina ganando exactamente lo mismo o un poquito más que la persona que recién empieza a trabajar. Esto es algo que es fundamental y esto es algo que el gobierno provincial está desconociendo, y lo más grave es que a pesar de todos los reclamos que hacemos, lo desconoce año tras año, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros reclamamos a principio de año un sueldo de 3.900 pesos de básico, no de bolsillo, que esa es otra de las cosas que normalmente no se entiende bien cuando a principio de año se arregla el tema de paritarias. Una cosa es el básico y otra cosa es lo que uno recibe de bolsillo. Entonces, cuando se trata del tema de aumento salarial, se trata el tema pura y exclusivamente de lo que uno recibe de bolsillo. Y nosotros debemos respetar las leyes, y el gobierno provincial es el principal responsable de que no se esté cumpliendo las leyes. Porque nosotros, los docentes, nos manejamos con la ley 10.579 y sus decretos reglamentarios, y en su artículo 31 versa que el docente debe cobrar básico y antigüedad, más todas las bonificaciones que son por ruralidad, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que cobramos nuestro sueldo, parte en blanco, que es el básico, y parte con bonificaciones remunerativas y no remunerativas. Esto repercute fundamentalmente en los jubilados, porque el jubilado, el aumento que tiene es cuando se aumenta el básico. Obvio. Las bonificaciones remunerativas y no remunerativas en ningún momento corren para el compañero jubilado. Lo que siempre hablamos cuando se habla de esto, del básico, cuando estamos hablando de las paritarias, cuando estamos hablando de los derechos que tiene el trabajador de la educación, y ahí va el punto. Comentando con algunos amigos de otros sindicatos, de otros gremios, me dicen, al docente no se lo toma nunca como un trabajador. Y en la opinión general, en la opinión del vecino común, el docente es una vocación y nada más. Entonces, a mucha gente inclusive le molesta cuando el trabajador de la educación hace un reclamo justo, como hace el reclamo, qué sé yo, los ferroviarios, como hace cualquier trabajador, es como que lo desencaja. ¿Por qué razones que no llegó la sociedad al término de trabajador de la educación? Es como que cada reclamo del docente, viste, no lo está reclamando un sector de trabajo.
es como que lo ponen aparte. ¿Por qué razón es? Ustedes que están trabajando justamente en el corazón de lo que es la defensa del gremio. En base a lo que usted me está preguntando, considero que, como bien usted dice, si bien es una vocación, porque es muy difícil hoy por hoy, como está la sociedad sobre todo, ser docente si uno no tiene la vocación. Es imposible, disculpa. Yo diría que prácticamente es algo que es imposible y que es algo que no... La gente que entra al sistema educativo que no tiene la vocación, al año, a los 2 años, termina renunciando y termina haciéndose del sistema. Nosotros estamos peleando continuamente contra este sistema y contra esto que está como instalado, como usted bien dice, en la sociedad, como que nosotros no somos trabajadores. Nosotros consideramos que la educación son uno de los 3 pilares fundamentales que debe tener cualquier sociedad en el mundo, no solamente en la Argentina, en el mundo, que son la sanidad, la educación y la seguridad. Si nosotros no podemos garantizar esto, es imposible que una sociedad pueda ir adelante. No se puede sostener tampoco. No se puede sostener. Y más aún, lo que la gente debe entender, me parece, es que cualquier profesión que cualquier persona tenga, previamente debió haber pasado por la educación. Entonces, si nosotros que somos los formadores de todos los profesionales, porque el primer contacto que tienen es con la escuela, es con el docente, entonces considero que es por eso que nosotros debemos exigir que el salario sea el salario que corresponde, porque el docente debe tener condiciones dignas de trabajo. No puede un docente hoy estar trabajando 50 horas, como está trabajando en muchos casos. Y eso fundamentalmente se da por lo que yo le explicaba anteriormente. En ningún momento se habla de un blanqueo salarial. El blanqueo salarial a nosotros nos permitiría que cada docente pueda desarrollar su profesión en óptimas condiciones. Hoy el docente, lamentablemente, por cómo está instalada el sistema educativo, muchos docentes que llaman docentes taxis. ¿Qué son el docente taxi? El docente que sale de una escuela y tiene el remis esperando porque no tiene el auto y lo lleva de una escuela a la otra, entra, sale. Y a veces con unas distancias considerables, ¿no? Con distancias, porque nosotros estamos hablando, y tenemos que tener en cuenta, nosotros estamos hablando del conurbano, estamos hablando de Ituzaingó, donde en Ituzaingó, dentro de toda la situación, es relativamente buena, pero tenemos que ir a lugares donde trabajar en Matanza, ¿no es cierto? Son lugares donde para entrar los días de lluvia no se puede ingresar, o sea que hay un montón de problemas que el docente está teniendo, ¿sí? Sumado a eso, que lo que yo digo siempre, que esto es algo que los medios deben difundir. El docente no es un verdulero que viene, le dame 2 kilos de papa, 3 kilos de manzana, toma y lleva, y atiende una sola persona. Lo que hay que tener en cuenta es que el docente atiende durante 4 horas y media que dura el turno, atiende a 30 personas a la vez. Con suerte. Sí, hay grados que son mucho más numerosos, pero vamos a poner un promedio de 30 personas. Y después 30 personas atendiendo no solamente la necesidad que tienen esas 30 personas, los niños, que existe el derecho del niño, que ellos deben tener la mejor atención posible, porque ellos van a ser los que el día de mañana van a seguir y construir esta Argentina. Entonces, el docente atiende, esto hay que difundir, atiende a 30 personas durante 4 horas y media a la vez. La única profesión en la que alguien atiende a 30 personas a la vez. En ninguna otra profesión. Y estamos hablando de recursos humanos, ¿no es cierto? Estamos hablando de personas, no estamos hablando de cosas. Que cada una de esas 30 personas tiene una impronta, tiene una familia que lamentablemente hoy mucho grupo familiar está
está golpeado por la situación económica, entonces hay un montón de problemas que tenemos en la educación que normalmente... Y también el docente es el que se lleva la carga de cuando hay un sistema educativo, que no lo hizo el docente, que no da resultados, o sea, se mete todo en la misma bolsa. Eso también es importante recalcar, porque no siempre los cambios que hay con los sistemas dependen de la idiosincrasia que tienen los docentes. A veces se hace un cambio de gobierno, viene un sistema y el docente tiene que acatarlo como trabajador. Y debe acompañar. Y fundamentalmente, hace años que lamentablemente los ministros de educación no son docentes. Es un problema grave. Entonces el ministro de educación debe haber sido docente, pero docente de carrera. El docente que se ensució la mano con la tiza, ¿sí? No el docente de libro, porque la teoría dice una cosa y la práctica dice otra. Una cosa es lo que nosotros podemos leer en los libros, lo que pueden bajar los sociólogos, lo que pueden bajar psicólogos, de cómo tratar, cómo manejar con los adolescentes, con los niños, ¿sí? O con los adultos, pero hay que bajar al aula, estar en el aula, ensuciarse la mano con la tiza, hablar con los padres, ver las problemáticas, la problemática que lamentablemente hoy en la educación tenemos con las adicciones, son problemas muy importantes. Más vale. Muy importantes. Y que el docente, en muchos casos lamentablemente, tiene que hacer de psicólogo, hacer de contenedor. Y nosotros, el docente debe estar para enseñar, nosotros debemos buscar la excelencia educativa, pero la excelencia educativa, no la vamos a conseguir si primero el docente no tiene en su bolsillo el sueldo que tiene que tener, para tener la tranquilidad que cuando llegue a su casa va a tener la plata para darle de comer a sus hijos. En un momento tuvo que hacer de comedor la escuela, no te olvides también eso, y el docente era el que se encargaba de atender que un chico llevara un plato de comida. Esta actitud loable escapa a lo que es la docencia también, ¿no? Sí, por supuesto. Los comedores son muy importantes en algunas escuelas donde atienden una problemática muy importante. Entonces, nosotros decimos, para que el docente tenga la excelencia educativa, para que cada chico logre la excelencia educativa y podamos construir una Argentina como todos queremos, lo primero que tenemos que hacer es que el docente trabaje la cantidad de horas que debe trabajar. No puede ser que para llegar a fin de mes un docente tenga que trabajar 50 horas semanales porque no le alcanza la plata en el bolsillo, porque nosotros cuando cobramos el aguinaldo está totalmente diezmado porque nuestro sueldo es del 50%. Claro. El 50% es en negro. Entonces, estas son las cosas que la población muchas veces desconoce y que lamentablemente piensa que la docencia es trabajar 4 horas y tener 3 meses de vacaciones, como lamentablemente la presidenta mal asesorada en algún momento lo ha dicho. Cuando el Estado no asigna los recursos necesarios, vos hablaste de adicciones dentro del aula, o sea, en chicos muy pequeños, y también hablaste de que no asigna los recursos para el tema de la educación. ¿Es por falta de dinero o por una diferencia en las prioridades? Fundamentalmente nosotros decimos que la plata está, ¿sí? Nosotros tenemos un eslogan que es la letra N, R y el signo más, que significa no roben más. Dejen de robar y de vaciar la educación, por favor, porque la plata que se están llevando, que no corresponde, que gente que no es de la educación, repercute en los chicos. Y eso es un efecto dominó y termina repercutiendo, porque esta problemática que nosotros tenemos hoy, que nosotros los docentes nos vemos inmersos, en que los padres nos hacen cargo de cosas que no nos deberían hacer cargo, que la plata que no nos está alcanzando, todo esto lo vamos a ver dentro de 20 años, ¿eh? Olvídate. No es una cosa que, bueno, uno viendo... No, este problema que existe hoy en la educación, que es muy importante, lo vamos a ver dentro de 20 años. Y lo que yo pregunto siempre, dentro de 20 años, ¿quién me va a pagar la jubilación?
¿Será por eso que no interesa tanto a veces? Viste que los planteos políticos ahora son prácticamente a 2 años, ¿no? Sí. Vienen las elecciones y todo. Y cuando hay un proyecto que se tiene que hacer a 20 años, a 30 en algunos casos, pareciera como que, bueno, no está en el primer nivel de los trabajos a hacer. Es que la educación nunca es prioridad en Argentina. Claro. Eso es lo lamentable que está pasando. La educación no es prioridad en Argentina y no lo es desde hace muchísimos años. Entonces, hasta que nosotros no nos concienticemos que la educación es lo que a nosotros nos va a permitir progresar como sociedad, Bueno. Hasta ese momento no vamos a poder modificar nada. Entonces, por Dios, lo que nosotros sentémonos y discutamos, pero discutamos con gente idónea, no con teóricos. Discutamos con la gente que fue director de una escuela, que fue director de una escuela rural, que se tuvo que arremangar los pantalones para entrar los días de barro, los que se ensucian las manos con la tiza, los que cuando no vienen los porteros son el que barre. Entonces, con esa gente con la que tenemos que discutir. Porque sí, con los teóricos y sentados atrás de un escritorio, somos todos inteligentes, todos tiran propuestas superadoras, son todas propuestas superadoras, uno no puede entender la barbaridad que dice. Cuando uno lee las normativas que a veces bajan, yo digo, esta gente nunca en su vida entró a un aula. Claro, no conoce la realidad del aula. Claro, la realidad es otra hoy por hoy en la Argentina. Y los docentes estamos castigados. Hay docentes golpeados, hay docentes vapuleados, insultados por madres. O sea, cuando las cosas no son como la gente quiere, porque uno cree que el hijo el docente es vocación pura. Entonces la madre piensa que porque se lo reta al hijo, alguien está en contra del hijo. No, señor, le estamos poniendo un límite. Bueno, pero entonces, esto es lo que tenemos que empezar a trabajar. El límite, que decir que sí y decir que no está mal. Esto es lo que como sociedad debemos manejar. Que el no es autoritarismo. No confundamos autoritarismo con autoridad. Claro. Entonces, esto es lo que... Pero para que todo esto suceda, debe haber un diálogo. Y para que ese diálogo se genere, el diálogo debe ser con personas que alguna vez pisaron una escuela, que alguna vez se ensuciaron las manos con tiza. Mientras esto no suceda y la educación no sea prioridad, porque esto no es cuestión de que aumentamos el presupuesto. Por favor, terminémosla con esto. Está bien. Cristian, te está sonando el teléfono porque estás en plena tarea. Te agradecemos muchísimo la nota, ¿sí? Por favor, lo único que queríamos rescatarle y agradecerles que hayan venido, que se hayan acercado a nuestras casas y decirle que tienen la puerta abierta para las veces que quieran venir, en los días que quieran venir, son siempre bienvenidos. Nosotros el día 24 de octubre hacemos una movilización desde Puente Pueyrredón hasta el Congreso de la Provincia de Buenos Aires en reclamo de apertura de paritarias, blanqueo salarial, condiciones dignas de trabajo. Bien. Y el día 25 y el día 26 de octubre tenemos un paro de 48 horas y nos volveríamos a reunir en plenario de secretarios generales en La Plata la próxima semana para determinar cuáles son las medidas a seguir. Muchas gracias, Cristian. No, gracias a ustedes por venir.